Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy vamos a estar hablando de temas de responsabilidad social empresarial, de valor compartido, de marketing social, frente a los diversos temas y problemas que la comunidad a diario vive por discriminación étnica, por discriminación de género, por simple pobreza económica, por falta de acceso a servicios públicos, por falta de acceso a generación de empleo y o de ingresos, por condiciones incómodas e insalubres de vivienda, por falta de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso hemos invitado a 3 panelistas para que estén conversando con nosotros en este rato sobre el tema. El primero que presento es al padre Venancio. El padre Venancio es un sacerdote africano, keniano, que ¿hace cuánto está en Cali, padre? Aquí en Cali ya 6 años cumplidos, pero en Colombia 10 años. 10 años hace que se vino de su continente originario y llegó aquí a este continente hermano y está en Cali, precisamente en el distrito de Agua Blanca, o muy cerca al distrito, en esa bisagra de conexión que es la comuna 16 con el distrito de Agua Blanca. Él trabaja allí contiguo a la parroquia de Cristo Maestro, haciendo una labor muy importante con mujeres, y vamos, desde un practicante como él, vamos a hablar de lo que es responsabilidad social, valor compartido, marketing social, etcétera. Buenos días, padre Venancio, y gracias por estar en el programa. Muy buenos días, realmente es una gran alegría poder compartir aquí con ustedes, con todos los televidentes, y en nombre de la Arquidiócesis de Cali, también dar a conocer cómo viene gestándose la responsabilidad social de manera particular con la población afrodescendiente. Muy bien, está también con nosotros Duvalier Sánchez, que ya lo conocen, es un politólogo y joven líder del colectivo Generación de aquí de Cali, el Valle del Cauca, quien estará acompañándonos. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días al padre, buenos días al doctor César. Pues muchas gracias a todos los televidentes que nos ven a esta hora y ojalá acá dando las opiniones sobre este tema. César Gil es un economista catalán. Hoy estamos con 2 colegas que son extranjeros, africano, keniano el padre Venancio, catalán, español César Gil. Él es economista, experto en marketing social, y por eso le hemos invitado a que comparta este rato. Buenos días a toda la audiencia, buenos días compañeros de mesa. Esperemos pasar un buen rato hablando de sociedad y cómo podemos aportar pequeños granitos de arena para ir mejorando cada día nuestro entorno. Comienzo con usted, padre Venancio. A veces, visto desde afuera, el tema del trabajo por las comunidades más pobres, más excluidas, pareciera que es como hacer castillos en arena, al pie del mar. Entonces uno la va construyendo y llega una oleada de cualquier medida gubernamental o cualquier crisis económica o ambiental o social y ¡pah!, la destruye y hay que volver a arrancar. ¿Cuál es el sabor que a usted le queda después de todo este trabajo de apostolado, de servicio social? ¿Vale la pena? ¿Quedan bases consistentes? ¿Se ven resultados agregados? Yo creo que la opción por los más pobres, la opción por los necesitados, es una opción por la humanidad, porque en la medida en que podamos ayudar a las personas para que crezcan con dignidad, en la medida en que podamos ayudar a las personas para que se sientan valoradas, yo creo que la base fundamental de cualquier trabajo social radica en la posibilidad de edificar el corazón de la persona a quien se le está acompañando. ¿Edificar el corazón? Edificar el corazón de la persona. Y eso implica naturalmente, mientras le damos respuestas a la parte educativa, a la parte laboral, a la parte de salud o cualquier componente que realmente aporta la dignidad de la persona, debemos tener como el valor central el corazón de la persona y los valores, como lo estaremos mirando en el tema de hoy, los valores que realmente le haga a la persona surgir y entrar en condiciones de poder participar con los demás en la sociedad. Y entonces para mí la esperanza es la misma persona, las comunidades, y especialmente trabajando desde la niñez para impulsar hacia un futuro cada vez más diferente. Duvalier,
Yo he tenido la oportunidad de estar en la rendición de cuentas que ustedes, el colectivo que usted lidera, ha hecho recientemente sobre múltiples acciones de intervención social que han hecho con niños, con jóvenes, con el río, con temas nutricionales, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, con temas ambientales como la bicicleta, etcétera. ¿Cuál es el valor o el sabor que a usted le queda, así como le pregunté al padre? ¿Tiene esto en raíces o esto queda ahí como puestecito nomás y el primer vendaval se lo lleva? No, yo creo que, como lo dijimos cuando hacemos nuestras exposiciones, como nuestros informes a las personas que nos han ayudado y los que creen en lo que hacemos, este tipo de acciones sociales, que en últimas hay algo que hay que decir, y es que quien se atreve a hacer algo por el ciudadano anónimo, ese que no conocemos, esas poblaciones que pues si mucho pasamos y sabemos que están en unas condiciones de vulnerabilidad, cuando nos atrevemos a ir a conocer su realidad, pero además a afectarla positivamente, impactarla, pues allí creo que la satisfacción no es solo para quienes lo hacemos, sino es con uno mismo. Eso es impresionante, digamos, recibir todo lo que ellos dan con alegría o con agradecimiento, cuando uno va ahí desde donde no tienen, le ofrecen a uno algún alimento y la satisfacción que le da que uno lo reciba, digamos. Entonces lo primero que hay que decir es que no le estamos haciendo un favor a nadie, nos hacemos un favor a nosotros mismos, digamos, le da sentido a nuestra vida hacer ese servicio social. Lo otro es que lo que hacemos hoy desde el colectivo Generación y con los jóvenes, digamos que nosotros logramos transmitirle esta labor social, no es la labor social solo de llevar, digamos, y no es solo de ellos recibir, sino es un poco más interactuar en cómo compartimos y también ellos, las poblaciones que intervenimos, aprenden, digamos, a ganar, digamos, a sentir que alguien hace algo por ellos, pero que ellos también están haciendo algo por la humanidad. Ejemplo, nosotros hacemos unas jornadas de limpieza y revitalización del río Pance. Entonces con estos niños ya habíamos hecho un carnaval en el cual ellos mismos elaboraban su comparsa y la comparsa tenía un mensaje para la ciudad, con el río. Eso, ellos haber participado de eso, haber sacado un domingo que puedan estar viendo televisión o jugando videojuegos, pues nosotros les decíamos, mire, gestionamos una ida a cine. Y esa ida a cine se demoró como 5 meses porque era en Pance, había que gestionar buses, refrigerio, las entradas, y entonces era como un gana-gana. Los niños sentían que si ellos hacían algo, otros también puedan hacer cosas por ellos, y eso los afecta a ellos, yo creo que muchísimo. ¿Por qué, José Alberto? Lo decía Andrés Fernando Martínez, y es que de pronto para un niño de la ciudad, de la urbe, ir a cine no es tan significativo, pero un niño de Pance, de arriba de la cordillera de los Farallones, pues sí es muy significativo que alguien los traiga y vaya con ellos a cine, y además que sientan que fue el resultado de una labor social también de ellos. Eso significa, yo creo que eso en los niños es impactante. Uno lo impacta mucho cuando le hacían esas salidas, aunque no eran con tanto esfuerzo, sino que eran nuestros padres, digamos, de su bolsillo pagaban la llevada. Entonces creo que ahí sí de alguna forma están cimentando bases, y ellos en el futuro van a recordar ese tipo de salidas, como también las jornadas de limpieza del río Pance, y que después más adelante intentaremos llevarles unos obsequios después de eso. César, por su trabajo usted se la pasa recabando, recogiendo información de diverso tipo de experiencias exitosas o impactantes, de lo que podríamos llamar responsabilidad social desde las empresas, pero también valor compartido en las comunidades, en grupos humanos de cualquier índole que se organizan para mejorar X condición de la vida comunitaria. Hay quienes dicen desde la teoría que la responsabilidad social termina siendo una especie de adormecedor, de pastica de diazepam para bajar la tensión, y entonces que es como una forma de tranquilizar la conciencia. Y hay otros que dicen, de nuevo desde el ángulo teórico, que no, que la responsabilidad social, que el trabajo de la filantropía estratégica, al contrario, genera valor agregado tanto para los negocios como para la vida en comunidad. Bueno, vamos a ver. Yo distinguiría dos partes. En primer lugar, la responsabilidad social corporativa es algo que cualquier empresa tiene obligación de hacer, tanto para sentirse bien como la comunidad, como para que no. Y en segundo lugar,
Tú sabes que yo pienso que, aunque muchas empresas tengan labores sociales simplemente para lavar su imagen, si estas labores sociales benefician a la sociedad, bienvenidas sean. No tenemos que rechazarlas. Si con una actividad que realiza una empresa de carácter social se salva a un niño, que ese niño luego será un adulto que podrá crear una familia estructurada, ¿por qué no? Las motivaciones de cada uno son de cada uno. Me encantaba lo que tú decías, porque yo soy de la tendencia en marketing que de marketing social. Yo me dedico a la parte más prosaica de la ayuda social, ¿no? Que es ayudar a las organizaciones a conseguir fondos y a implantar estrategias para conseguir esos fondos. Entonces yo tengo la teoría de que ayudar satisface una necesidad de quien ayuda, satisface una necesidad social, pero sobre todo satisface una necesidad de quien ayuda. Y si yo satisfago una necesidad de quien ayuda, ese que ayuda tiene que pagar por esa ayuda, ¿vale? Entonces, porque ¿cuál es mi objetivo? Yo, por ejemplo, colaboro con una ONG de aquí que se dedica a traer médicos de Estados Unidos para curar a niños sin recursos. También se les da escolarización y también se les da alimentación. Y yo digo, ¿cuál es nuestro objetivo? Cuantos más recursos tengamos, mejor. Siempre que empleemos técnicas dentro de la ética del mercado para conseguir cuantos más recursos, ¿por qué no? Si yo tengo que apelar a poner de manifiesto ciertas necesidades personales de la persona que me aporta, yo lo voy a hacer. Porque mi objetivo es que cada niño y cada familia que se saca de la miseria, que se le da autoestima, que se le da formación, no es una persona que sale de miseria, es él y todo su entorno. Y vale la pena hacer una lucha por eso. Perdona. Muy de acuerdo con lo que dice, y mirando de pronto desde las dos partes, la ayuda que llega, pero también la dignidad del destinatario, porque es una cosa una ayuda social, es otra cosa el tejido social. Pero eso ya no le corresponde tanto al donante, sino a la sociedad que recibe. Y yo creo que es allí donde tenemos también que hacer un llamado a nuestras organizaciones y especialmente al mismo gobierno, para permitir que haya plataformas que realmente permita que cualquier ayuda tenga un impacto positivo para la sociedad y no negativo. Porque también hay grupos humanos que se convierten en destinatarios y prácticamente de tanto que se invierte difícilmente se ven los resultados. Lo digo porque he vivido, hace 4 años estuve en Bogotá, yendo a Ciudad Bolívar, trabajando con las comunidades de las partes marginadas de Bogotá. Yo creo que si a estas comunidades la ayuda que han recibido es demasiada la cantidad de plata que se ha invertido, pero cada vez más la situación se veía peor, porque entonces ellos también desarrollan una estrategia, o hay una cadena de personas que hacen que otros aparezcan necesitadas, y entonces se utiliza la imagen para traer los fondos, pero después hay otros por detrás que se están beneficiando. O sea, que hacemos de la mendicidad una profesión. Pero se convierte en una profesión. Y yo quisiera decir algo. Yo conozco poco de la responsabilidad social empresarial, conozco mucho de la labor social un poco, pero lo que yo percibo, y es una percepción, digamos, aquí es donde estoy también, como muchos de los televidentes aprendiendo, es que el mercado se ha desarrollado así, y me encanta escuchar, digamos, a Pepe Mujica cuando habla de cómo ya ni siquiera nos gobernamos a sí mismos, ya es el mercado el que nos empezó a gobernar, y las fuerzas que desarrolló el hombre, digamos, que generó un capitalismo salvaje, y que hoy ese capitalismo es incluso humano. Entonces el humano, hay una competencia individual por ir, digamos, ascendiendo socialmente, y entonces todas esas fuerzas que ha desarrollado desde la economía y desde las empresas, digamos, que ellos también hay una competencia desaforada por vender, porque se consuma, digamos, por generar ellos mismos esas dinámicas. Entonces quieren, con una mano, pues pecan, y con la responsabilidad social lo que yo veo es que quieren empatar. Eso es lo que yo veo. Entonces no sé si de fondo hay una solución o un interés en recomponer el tejido, o simplemente en paliar unas necesidades concretas identificadas territorialmente en lugares del mundo también, que pasa mucho en África, por ejemplo.
Mira, la responsabilidad social corporativa es algo que en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Europa, lleva muchos años desarrollándose. Y es algo que la empresa debe hacer por obligación, no es algo que deba hacer por altruismo. O sea, la responsabilidad social corporativa significa que yo como empresa tengo que preservar mi entorno, mi medio ambiente, a las personas que viven alrededor. Yo no puedo poner una fábrica aquí en medio y empezar a contaminar, yo no puedo empezar a crear residuos, yo no puedo maltratar a mi trabajador. Mi trabajador ha de ser digno, mi trabajador lo tengo que formar. Eso es la responsabilidad social corporativa, porque muchas veces se confunde, y a mí me pasa en muchas conferencias, que se confunde la responsabilidad social corporativa con acciones sociales que hacen las empresas, independientemente de la responsabilidad social corporativa. Entonces, hoy en día, yo siempre digo, la sociedad que no tiene una responsabilidad social corporativa como Dios manda, es una empresa que tenemos que hacerla desaparecer del mercado, dejando de consumir sus productos. Porque en el capitalismo, llamámoslo salvaje, o esos son adjetivos ya tendenciales, en el capitalismo votamos comprando. Es decir, si nosotros compramos de una empresa, estamos votando diciendo que ese producto nos gusta, ¿no? Si no compramos de ese producto, la empresa al final cierra, porque la empresa ¿de qué vive? De vender sus productos. Si una empresa hace todo correctamente, al final esa empresa sobrevive en el mercado y podrá vender y podrá crear riqueza para la sociedad, porque las empresas en realidad están para crear riqueza en la sociedad. Pero a ver, ¿qué pasa? En Colombia, discúlpame un momento, sí. En Colombia y en estos países estáis saliendo de una situación en la cual realmente ha habido un capitalismo salvaje. En esto estoy totalmente de acuerdo contigo, con unas clases dominantes que están pues utilizando los recursos sin ninguna medida y sin pensar en el futuro. Esto es cierto y esto sucede, pero están viniendo ya las teorías, por ejemplo, del capitalismo europeo, del capitalismo alemán o germano. O sea, todo lo que es el capitalismo que hay en Alemania, lo que es en Austria, Suiza, Bélgica, que es un capitalismo más humano, es un capitalismo social, es un capitalismo que llamamos los economistas un capitalismo cooperativo. Es decir, no tiene sentido que haya una empresa si los trabajadores no viven bien de esa empresa y si los trabajadores no viven bien en la sociedad. Y si la empresa no es la primera responsable de que estos trabajadores y sus familias y tal tengan un bienestar. No tiene ningún sentido. Y las empresas que no llevan su responsabilidad social corporativa al máximo, fracasas en el mercado, porque las asociaciones de consumidores son tan fuertes que ponen esto de manifiesto y la gente deja de consumir. Y los propios distribuidores dejan de comprarlos para que lleguen al público. Claro, es que son dos conceptos diferentes, ¿no? Pero esto está llegando aquí, porque cada vez hay más estudiantes que se están yendo a Europa a estudiar y vienen con las nuevas ideas de implantar aquí esto en las empresas. Esto por un lado. Y en segundo lugar, hoy en día sabemos en marketing que los productos ya no se diferencian. Todos los productos son iguales. Lo que cuenta es la marca. Por eso las empresas, para hacerse más queridas en el mercado, están empezando a hacer acciones sociales, no de responsabilidad social, sino acciones sociales de ayudar a la sociedad para hacerse simpáticas a la sociedad. Es una motivación de rentabilidad, pero que beneficia, al fin y al cabo beneficia a la sociedad. ¿Qué es lo que nos interesa? O sea, nos tenemos que dejar de dogmatismos. Lo que nos interesa es que la sociedad mejore, que las personas que no tienen oportunidades tengan esas oportunidades, y mientras que haya corporaciones que aporten fondos para que eso suceda sin, digamos, el círculo que tú comentabas antes, sin llegar a ese círculo, bienvenidas sean. Pero, por ejemplo, hay aquí en Colombia ahora mismo una empresa, una gran empresa multinacional del sector minero, no vamos a dar nombres para no enredarnos la vida, que sabemos está haciendo minería a cielo abierto y que por más técnicas sofisticadas que se implementen, finalmente esta empresa está generando una gran contaminación de fuentes hídricas y de fuentes subterráneas, freáticas, de aguas que están en el subsuelo, afectando la salud y el consumo humano de un entorno muy importante del país. Pero al mismo tiempo esta empresa ha inundado el mercado de los medios de comunicación
con una plataforma mediática impresionante donde muestra a personas que hablan de lo que hace en vivienda, en centros de salud, en escuelas, etcétera, en parques recreativos, y entonces uno ahí se pregunta, bueno, pero a ver, la empresa por un lado se tira a las fuentes de agua, casi que se apropia de hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno en zonas estratégicas del país, pero después de que nos hace ese daño, entre comillas, colectivo, aquí es cierto que está invirtiendo en hacer escuelas, en centros de salud, en promover FAMI-empresas con las mujeres de los trabajadores, en ponerles parques recreativos a los muchachos. ¿Ahí qué? ¿Qué está pasando? Lo que decía él, que por un lado, por aquí me ensucio la mano y por acá me la limpio, ¿cómo es la cosa? Yo creo que ahí nos ponen un dilema moral, pero un dilema que nos pone a pensar nuevamente de realmente cuál debería ser el centro de cualquier acción, llámese social, una acción política, una acción económica. Y el compañero lo decía claramente, en cuanto nos olvidemos del ser humano, de la persona como el bien por excelencia, como el capital principal que realmente debemos proteger, no tanto el acumular los recursos. Si perdemos eso de la vista, terminamos aniquilándonos, arropándonos muy bien, pero tapando unas situaciones, como lo acaba de decir, que en últimas termina consumiendo la dignidad de la misma persona. Yo creo que es allí donde entraríamos en tema de valores y realmente darnos cuenta que llegan momentos que por ética tendremos incluso a veces que decir no a ayudas que sabemos claramente que vienen de pronto de alguna forma a trastornar la conciencia de la persona. Tenemos que invertir más, yo creo que en la formación de las mismas comunidades. Ahora, acompañando los procesos con las comunidades afrodescendientes, está todo el tema de la consulta previa, por ejemplo. Se supone que según la Constitución es un espacio donde se permite que la comunidad participe dentro del planteamiento de cualquier empresa, de cualquier entidad que quiera desarrollar actividades dentro de la comunidad, porque ya se le está dando valor no tanto a la ayuda que llegue, sino el impacto que va a tener sobre la persona. Eso, en estos últimos días hemos visto casos concretos en el Chocó, aquí mismo en el Cauca, la toma Suárez, la situación minera también que se presentó allá, situaciones donde a veces por el poder económico, tristemente todas las leyes tienen que fracasar, porque las empresas por el poder económico y también por permisos estatales que uno se interroga cómo logran llegar a estos lugares, es donde uno dice, si el gobierno permite que estas empresas lleguen a estas comunidades, ¿cómo logrará el pueblo realmente pronunciarse y hacerse oír por encima a veces del mismo gobierno nacional? Hemos tenido que a veces escuchar situaciones donde las personas tienen que salir del país para reclamar la justicia dentro del país. Personas que tengan que ir a Washington, a ir a otras partes para decir nos está pasando esto. Para que sean las otras naciones que vengan a llamarle la atención al gobierno colombiano, yo creo que ya hay una ruptura ahí de valores, que lo que está en juego realmente no es tanto la vida humana, sino quien tenga la mejor parte de la tejada dentro de toda la jugada. Yo quisiera agregar algo y es, pues le agradezco además a César que más hay cosas ahí nuevas para mí, lo de la responsabilidad social corporativa que entiendo, pero sigo teniendo una concepción, digamos, sobre la convicción y la conveniencia de las empresas en estas acciones ya sociales. Ya salgámonos de la cuestión interna, digamos, la calidad del trabajo, el bienestar del empleado, digamos que eso a veces uno no lo percibe tanto, pero si uno sí logra percibir es cuando ya sale la empresa a salir de, digamos, a generar su marca, su identidad social, si le puedo llamar así. Y es que hoy, como lo decía José Alberto, las empresas hacen es propaganda publicitaria, hacen una acción social y eso lo muestran, lo sacan en todos los medios y es propaganda. En últimas es pagan la pauta para tratar de generar marca, incluso más que producto. Trata de generar marca, y eso pasa mucho en estos países en vías de desarrollo, donde, como decía ahora César, si en Europa hay asociaciones de consumidores, aquí esas ligas no son tan fuertes, digamos, su existencia es más bien precaria. Bueno,
ahora es precaria, pero dentro de 10 años habrá cambiado totalmente. Una de las cosas que yo siempre digo cuando voy a Europa es, primero siempre hago una broma, digo, mira, Colombia y la zona sudamericana son países en vías de desarrollo, pero es que aquí en España es un país en vías de subdesarrollo, ¿no? Es una broma que hago. No, mira, una de las cosas que yo me he dado cuenta y que he estudiado en varios aspectos, tanto en el tecnológico como en el de las ciencias sociales y como en la evolución social, es que aquí tardan en llegar más los movimientos, pero una vez que llegan se desarrollan a una velocidad impresionante, se desarrollan mucho más rápidamente. Entonces yo calculo que dentro de 10 años aquí vamos a tener unas organizaciones de consumidores potentes, que es importantísimas tenerlas. Pero yo cuando hablo de que las empresas hacen acciones sociales, y bienvenidas sean, yo soy pragmático, entonces a lo mejor puede chocar un poco con otras teorías, ¿no? Yo en primer lugar, lo primero que pienso es en la dignidad del ser humano y en la formación del ser humano. Yo creo que la solución está en coger a máximo niños posibles y darles formación. Yo cuando veo a un niño en un semáforo o empujando un carro de la selección de las basuras, a mí se me encoge el corazón, porque digo, es un niño perdido. Ese niño tendría que estar en el colegio, ¿no? Pero también aquí tenemos que incluir políticas estatales para lograr todo esto, y que la policía intervenga. Si ve un niño en la calle, decir, ¿por qué estás en la calle? Tienes que irte al colegio. No, yo lo que hablo, cuando digo que soy pragmático, yo hablo en términos de coste-beneficio y de la realidad. Es decir, esta empresa minera que tú me hablas, que yo la desconozco, si no hiciera acciones sociales, supongamos que no es solo propaganda, sino que las acciones sociales se las realiza, porque si solo realiza acciones sociales, o sea, si solo realiza propaganda y no realiza las acciones sociales, entonces está estafando. Entonces es mucho más grave ya. Pero supongamos que contamina y a la vez hace acciones sociales. Si contamina, supongamos que el coste social es de 1.000. Y si no hiciera acciones sociales, el coste social sería de 1.000. Pero si luego hace unas acciones sociales de 800, resulta que el coste social total es de 200. ¿Qué preferimos? ¿Un coste social de 1.000 o un coste social de 200? Yo creo que es mejor un coste social de 200. Lo mejor sería un coste social de 0 o un beneficio social de 1.000. Pero si ya sabemos que eso no podemos, porque hay una estructura social, una estructura política, una sociedad determinada, oye, vayamos a tener solo un coste social de 200, ¿no? No, mire. Pienso que hay que ser pragmático, porque va a ser la única manera de salir de donde estamos, siendo pragmáticos. Yo sí me ubico al otro lado. ya lo sé, sí. por eso. No, además porque lo mío, digamos, aquí estamos en un tema privado, de capital privado. Yo veo más como en el tema de la crítica y la propuesta a la función pública y la clase política. Y entonces yo ahí veo la misma. Pero podemos fusionarnos, ¿eh? No, pero es que llegar a un punto no, y intermedio. pasa lo mismo. El político llega, va a ser robar 10.000 millones de pesos y va y le lleva mercados, le gestiona un coliseo y entonces invirtió 2.000, entonces quedó en 8.000. Perdona, pero tú me estás hablando de un delito tipificado. No, claro. Que es que yo no entro en que es como si tú me dices que un gángster llega, roba y mata a 3 personas y luego lo reparte. Dices, no, hombre, no, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de una actividad económica que contamina, porque, por desgracia, las actividades económicas contaminan. Ahora está surgiendo una nueva línea de investigación económica en Europa que se llama la economía azul, que se trata de utilizar todos los recursos de una manera eficiente para que no se contamine, pero tardaremos un siglo hasta que esto suceda, o más de un siglo. Pero lo que sí que es cierto es que ahora, con la tecnología que tenemos en la humanidad, hay actividades humanas que contaminan. La minería es una de ellas. Aún no se ha encontrado la tecnología que logre que esa contaminación no suceda. Pero es que si no hay esa contaminación, no podríamos tener frigoríficos, no podríamos tener aire acondicionado, no podríamos tener celulares, no podríamos producir ciertos instrumentos quirúrgicos para curar el cáncer. Es que protestamos por un lado, pero es que esa actividad es necesaria para el bienestar que estamos buscando. Yo lo que creo es que en últimas no hay un acuerdo al menos sobre unos mínimos éticos para ejercer en cualquier campo de la humanidad, sea en la empresa privada o en la política. No hay unos mínimos éticos, ni siquiera morales, no los pongamos en términos morales. Aquí no hay unos mínimos éticos. En otras zonas del mundo sí que los hay y llegarán.
Entonces, yo lo que creo Claro. es que sí, en última se termina imponiendo, incluso para los permisos que da los ministerios a las empresas. Miren Jumbo, por Dios, Jumbo a las 6 de la tarde, usted ya siente, digamos, la atmósfera y la calidad de vida, por más que haya una responsabilidad social, es deplorable. Claro. Y es porque no hay un control eficiente sobre las empresas, y las empresas intervienen en las elecciones para que quien llegue no ejerza el debido control. Entonces, como que no hay unos mínimos éticos allí para ejercer, digamos, cada Disculpa. quien su papel en la sociedad. Duvalier, mira, yo cuando entro en Cali, cuando vengo de España, yo voy a España a menudo, y cuando vengo del aeropuerto y entro en Cali, yo me transporto a mi niñez en Barcelona. O sea, cuando yo era niño, entrar en Barcelona daba la misma sensación que entrar en Cali, los malos olores de las industrias y tal igual. Te estoy hablando de hace 30 años. Ahora entras en Barcelona y parece que entras en una ciudad, no parece, es cierto, entonces en una ciudad moderna no hay contaminación, no hay por las características de Barcelona, pues hay días que hay contaminación porque viene el aire del mar y estamos rodeados por montañas y se queda ahí estancado, ¿no? Pero la contaminación industrial que había no existe ya. Ha desaparecido totalmente, las industrias se han ido a sitios que no contaminen, que no molesten al ser humano, que no... Es toda una evolución, y aquí sucederá lo mismo. Dentro de 10 años yo te aseguro que lo que hoy sucede en Jumbo no va a suceder, porque los movimientos sociales, porque la sociedad, los políticos se dan cuenta de que esto es lo que vende ahora, y como es lo que vende, van a hacer todas las acciones posibles para que esto desaparezca. Sí, tú te ríes, pero es que es verdad. Hagamos análisis de un caso, porque aquí, bueno, no es que estemos diciendo que no, el criterio del mercado, yo creo que en términos de mercado uno tiene que estar siempre atento y ver por dónde va la cosa. Lo digo precisamente porque ahora desde la Pastoral Afro estamos, por ejemplo, ahora manejando un tema de peluquería, un centro de belleza cultural desde la perspectiva etnoeducativa. Nosotros empezamos la acción social pensando en darle empleo a la juventud, pero con una política clara de empoderar la identidad de la persona del afro. Entonces dijimos productos autóctonos para la belleza, el tema de trenzas y todo esto, pero llegamos al mercado y nos damos cuenta que lo que la gente pide son alisados, son maquillajes, que totalmente va opuesto a lo que era nuestra política para entrar en el mercado. Y tuvimos que obedecer a la regla del día, porque hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que atender bien a la gente. Hay que pasar de la mística a la mástica, como dice un amigo mío. Y entonces en la parte mercantil hay principios que yo digo la misma sociedad los va dictando, y uno se va ajustando de acuerdo también con las exigencias. Pero volviendo al tema de lo que yo hago y después lo que yo busco hacer para justificar lo que realmente me beneficia a mí como persona o como empresa, como principio general yo diría el fin por ningún motivo justificaría el medio. Porque si en este caso los mismos narcotraficantes, grupos pandilleros, todo esto tienen unas finalidades, el caso Pablo Escobar, una persona que hizo grandes obras sociales, pero eso no justifica todo lo que tuvo que pasar por la historia de Colombia para que hoy pudiéramos tener a Pablo Escobar, seguramente reconociendo, hizo acciones sociales, tenía una finalidad para hacer lo que hacía, pero era una manera violenta de como querer amortiguar un poco la repartición de los bienes. Vamos al caso África, donde realmente es como el punto donde muchas organizaciones quieren asociarse al continente africano, no tanto para responder a la situación del África, sino como ser aquellos que ganan la simpatía de las otras organizaciones, ellos siendo los intermediarios. Hay acciones sociales o procesos sociales que tienen otra finalidad. Habrían algunos que responden al hecho de que hicimos tanto de esta ganancia, ayudemos en tales procesos. Pero hay otros premeditados. Yo lo digo desde el campo de las enfermedades, por ejemplo. Hay ayudas que vienen para supuestamente mejorar la condición social de los países africanos, pero es un debilitamiento para darle plataforma para que después la asistencia, coloquemos un caso concreto, las semillas. Estuvimos experimentando el caso aquí mismo en el distrito de Agua Blanca. Con TLC se dice, bueno, hay que comprar semillas certificadas. Pero hay otros premeditados. Yo lo digo desde el campo de las enfermedades, por ejemplo. Hay ayudas que vienen para supuestamente mejorar la condición social de los países africanos, pero es un debilitamiento para darle plataforma para que después la asistencia, coloquemos un caso concreto, las semillas. Estuvimos experimentando el caso aquí mismo en el distrito de Agua Blanca. Con TLC se dice, bueno, hay que comprar semillas certificadas.
Yo compro la semilla, la sembro, sale una belleza de producto, pero ya no puedo volver a sembrar la misma semilla. ¿Será que en el momento en que me están ofreciendo una organización, por muy bien posicionada que sea, si me ofrece este tipo de semilla, seguramente certificada, pero que después me esclaviza, porque de la cosecha no puedo volver a sembrar? Y entonces yo creo que son momentos donde uno dice, no, muchas gracias, pero esta ayuda rompe con el tejido de la misma comunidad, rompe con la autodeterminación, el etnodesarrollo de la misma comunidad. Y siguiendo la línea de lo que usted está diciendo, Henry Kissinger, que está vivo todavía, muy viejito, pero todavía está vivo, todavía está haciendo daños. Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos en la época de Reagan, él ha dicho, y no lo dijo hace años, lo dijo creo que hace 2 años o 3, si controlas el petróleo, controlas la economía. Si controlas los alimentos, controlas la humanidad. Esa es la frase famosa de Henry Kissinger. Y con esa frase está diciendo lo que acaba de plantear el padre Venancio. Nada nos ganamos con que, y aquí vamos a darle nombre propio, porque es que ya es un nombre, es una marca diabolizada. ¿Cómo se llama? Monsanto se ha vuelto el demonio de las semillas, porque aquí en este país hace tan solo un mes o mes y medio hubo grandes grescas, entre otras porque circuló un video en las redes sociales donde el ICA ordenaba a la policía de carreteras destruir 70 toneladas de semillas de arroz que nuestros campesinos del Huila y del Tolima y de Cundinamarca llevan años y años y años cultivándolo y guardando la mejor semilla para la próxima cosecha. Pues el argumento es que ese campesino que lleva cultivando 200 años la tierra con la semilla de arroz, de la noche a la mañana terminó siendo delincuente, porque estaba quitándole el mercado legal a Monsanto, que era la que entregaba la semilla certificada. Ahí no me vayan a decir a mí que venga Monsanto con una llena de dólares a decir que va a hacer 1000 escuelas, a montar 10 universidades, a montar 40 centros de salud, y que ahí está haciendo valor compartido y responsabilidad social empresarial. Yo creo que ahí en ese punto hay un quiebre y tendríamos que definir, y estoy de acuerdo con usted, hay un mínimo tolerable, aceptable o inaceptable. Lo que está claro es que no hay derecho a que los mexicanos hayan dejado de consumir arepa desde el año 94 con semilla mexicana y hoy estén consumiendo arepa con semilla certificada de Monsanto, que es lo que va a pasar en estos países. Ahí está el debate y ahí comienza el debate del marketing. No, yo solo quería puntualizar una cosa para que no se me malinterprete. Yo parto siempre de una ética. Es decir, si no hay ética ya no hay negocio. Si una empresa rompe, que las hay, que es decir, las empresas son lo peor del mundo, es decir, las grandes corporaciones. Yo lo sé y vivo de ellas y me pagan muy bien, pero quiero decir, intentan hacer lo posible para ganar el mercado. Cuéntenos un poco de eso. Claro, no puedo. Intentan hacer lo posible para ganarse el mercado. Lo que pasa es que yo siempre, yo nunca me meto en acciones que no sean éticas. Es decir, yo distingo entre acciones éticas y acciones no éticas. Para mí ética es todo lo que puedas hacer para ganar el mercado sin dañar a nadie más. Ahora, yo sé que hay corporaciones pues que son capaces de dominar a la policía y tal, pero es que el problema también es que no nos olvidemos, la sociedad no solo son empresas, también somos nosotros y también es el Estado. Y si tenemos un Estado débil, es que el Estado es la clase política, tenemos un Estado débil que por 4 pesos se deja comprar, entonces ya empieza a fallar todo. Eso es importante. Y no nos tenemos que olvidar que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de vigilar al Estado. Es que es muy fácil decir, han llamado unos a la policía y han hecho que paren camiones. ¿Y nosotros dónde estábamos? ¿A quién votamos? ¿Qué responsabilidades les pedimos a los políticos? Porque es muy fácil quejarse, pero ¿nosotros qué hacemos? ¿Tú te acuerdas? Yo siempre digo, acabo mis conferencias diciendo, todo esto que he dicho, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros.
porque si nosotros no controlamos, no nos hacemos fuertes, y fuertes no me refiero ni a violencia, me refiero a opinión pública, a que si una empresa hace cosas mal, no le compremos sus productos. Correcto. Pero es que ahí voy. Las fuerzas que dice Mujica que ha desatado, digamos, el hombre, dan para que quien genera la opinión, digamos, los ciudadanos. Y en estos países y donde quiera, con niveles de desarrollo educativos tan bajos, pues terminan siendo fácilmente persuadidos. O sea, eso es una realidad. Por la clase política, por la empresa. Y persuadidos además porque tienen las herramientas para hacerlo. Tienen el poder económico para generar la propaganda. Tienen el poder económico, digamos, para intervenir las comunidades que más o menos, digamos, les ofrecen resistencia. Y eso pasa en todos los sectores. Además tienen el poder y la facilidad ética para juntarse cuando lo necesiten. Para maquillar su imagen cuando lo necesiten. Entonces son ese tipo de cosas que en últimas persuaden la sociedad y los llevan al error claro, a la hora de la elección. ¿Cuál es la solución para que esta persuasión? Siempre nos van a persuadir por mucha formación que tengan. O sea, yo siempre lo he dicho, digo, yo soy economista, tengo una buena formación, además estoy formado en marketing y a mí las marcas me venden. ¿Sabes? Al menos llegar a una decisión racional diciendo, tengo esta información. Sí, pero bueno, a mí logran manipularme, quiero decir, no, en serio, yo lo reconozco. Todos somos manipulables, todos. hasta o por nuestra mujer, o por nuestros hijos, o por nuestros padres, todos somos manipulables, o por las empresas. Y somos manipuladores también. Y somos es que nos manipulan y a la vez manipulamos, porque son interacciones sociales, ¿vale? Pero yo creo que la forma de lograr que la sociedad avance yo siempre digo, cuando a mí me presentan proyectos y yo pues siempre me gusta asesorar a una organización sin ánimo de lucro, siempre la asesoro gratuitamente, ¿no? Y siempre busco aquellas cuyo objetivo principal es mejorar la vida de los niños. Y dentro de eso, si hay formación a los niños, mejor. Porque para mí el futuro está en la formación de los niños de hoy. Los niños de hoy son la sociedad de mañana. Y a cuanto mejor formados están, menos manipulable eres. Siempre te van a manipular, pero más va a costar que te manipulen. Entonces, yo siempre digo, cualquier peso, el mejor peso bien empleado es el peso aquel que va a un niño para darle educación. Claro que para dar educación a un niño, yo con los españoles muchas veces discuto, digo, cuando hablan de teorías de que a los de formación tal, digo, bueno, primero hay que dar de comer a los padres para que puedan dar de comer a los hijos y que los padres tengan un pequeño excedente para que los niños puedan ir al colegio. Porque si los padres necesitan al hijo para que les ayuden a empujar del carro, mal lo tenemos. Entonces aquí entra el Estado también. Pero miren, tomemos ejemplos concretos otra vez. Porque es que el problema es que pasar de la teoría a la realidad es muy doloroso. Hospital Universitario del Valle. El periódico El País en titular dice: el Hospital Universitario del Valle busca donantes, personas naturales y empresas que le donen equipos y dinero para atender a los más pobres. Yo pregunto, ¿y qué se hizo la cantidad de plata que le entregaron al Hospital Universitario del Valle en los últimos 10 años? Porque no solo es que no le han pagado facturas algunas entidades gubernamentales y algunas EPS, es que muchas de las que han pagado se la han robado, así, sin rodeos. Y se la ha robado la clase política que ha dirigido a los ejecutivos del Hospital Universitario del Valle. Entonces mire usted que terminamos haciendo el trabajo, llamémoslo de filantropía social, para cubrir el roto que unos ladrones y que unos sinvergüenzas le dejaron a la sociedad. ¿Hasta dónde hacemos ese juego? Yo creo que para ir como rodeando lo que venimos ya hablando hasta el momento, terminamos dándonos cuenta que hay una situación de emergencia no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes de los países del sur. Y cuando se presentan estas situaciones, yo creo que se me viene a la mente una palabra que es el empoderamiento de la misma sociedad. El empoderamiento implica que pensemos en estructuras gubernamentales que permita una vigilancia desde la ciudadanía, como decía el compañero,
un empoderamiento que tenga políticas públicas lo suficiente claros para poder realmente permitir que aquel que quiera hacer una demanda en contra de una persona natural, en contra de una persona jurídica, en este caso la situación del hospital como en cualquier otra situación, que esta persona también tenga el respaldo no solamente jurídico, sino también de seguridad, porque si no, cualquier que levante la voz, ahí mismo lo desaparece. Son situaciones, miremos el caso también Buenaventura, todo lo que se está haciendo con el desplazamiento de las poblaciones por el cuestión del puerto de Buenaventura, y todo aquel que levanta la voz va desapareciendo. Eso implica aquí la pregunta fundamental. De pronto buena parte del debate la hemos de pronto como presionado un poco a la parte del donante o de aquel que quiera ayudar a las instituciones, pero yo creo que la responsabilidad es más grave aún en cuanto al Estado y lo que está haciendo para no permitir que el ciudadano se encuentre jugando dentro de un partido donde ya el ganador está definido. Permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama, por favor? Mi doctor Alberto, ¿cómo me le va? ¿Con quién hablo? José Grimaldo, vocal de control de servicios públicos. ¿Cómo me le va, don José? Diga. Muchas gracias. Mire, lo que dice el compañero ahí, el padre, pues él tiene toda la razón, pero mire, ¿qué esperanzas tenemos nosotros los colombianos donde relativamente las IAS, que son las encargadas de hacer investigaciones, es manipulada por los mismos corruptos? Y eso es lo que nos tiene en este país así. Mire, yo quería tocarles algo y mi llamada es con la intención, doctor Alberto, ¿qué va a pasar con los 590.000 usuarios de los servicios públicos en la ciudad de Cali, donde nos están sacando de un fondo de capitalización unos honorarios para unos abogados que relativamente solo 144 personas dieron el poder a esos 5 abogados? Y entonces, ¿qué pasa con los 28.000 derechos de petición que presentó la ciudad que no estaban de acuerdo en pagar honorarios? ¿Y qué pasa con los 590.000 usuarios de los servicios públicos que nos van a sacar el 10% de un fondo de capitalización que es una plata de la comunidad? Le agradezco la intervención, doctor Tejada, y muchas gracias. Muy amable, don José. Está en línea con lo que usted venía diciendo, padre, la necesidad de hacer organizaciones fuertes de ciudadanos para poder hacer la defensa colectiva. Yo creo que es ahí donde tendríamos que redimensionar cómo la posibilidad de tomarnos el poder, pero sin tener de pronto que utilizar medios que a nosotros también nos termina implicando de la misma manera. Yo creo que es una invitación para que entremos a las mesas de diálogo, pero empezando desde la base. Ya estamos entrando al año electoral aquí en Colombia. Qué bueno que los ciudadanos se sirvieran de estos insumos, y realmente quisiera agradecer al programa por también estos espacios de medios de comunicación. Permite mucho realmente para mandar el mensaje, para que los ciudadanos volvemos a tener el poder en nuestras manos dentro de pocos meses, para que nos hagamos la pregunta qué tipo de concejales vamos realmente a impulsar a los lugares del poder, qué tipo de alcaldes, de gobernadores, porque si eso no se hace desde la base, las leyes, como decía, desde que haya poder económico, y en este caso, el caso Colombia, sabemos que la política como tal ya dejó de ser solamente política, sino un escenario donde los poderes económicos se apropian de partidos, se apropian de políticas, y con cambio de leyes no será suficiente, sino también garantizarnos la implementación debida a estas leyes. Entonces yo creo que es una tarea muy difícil, pero creo que sería invitar a los mismos colombianos para que cada vez más que vayamos a las urnas, llegarán muchas acciones sociales, como decía el compañero, lo que sirve para una necesidad inmediata, recibirlo, pero no nunca negociar la conciencia, votar a conciencia y realmente apostarle a una sociedad donde eventualmente vayamos a tener cambios. Yo quiero decir algo, y en últimas, en todos los campos, para mí esto es corrupción, y yo creo que esa es la lucha más grande que hay que dar, y es corrupción. Donde usted la quiera ver, donde si la pone en el sector privado o en el público, digamos, por ahí es por donde se destapan todos los males de la sociedad. Y lo digo porque el doctor José Alberto nos hablaba del Hospital Universitario del Valle, pero es que no es solo el Hospital Universitario del Valle, es la red de hospitales públicos, pero no es solo la red de hospitales públicos, además que hay algo gravísimo allí. O sea, la corrupción no la vamos a poner que es más grave y que es menos grave, toda es grave y toda es mala, pero
con los hospitales se juega con la salud, y con la salud es la vida. Y ahí ya nos jodimos como sociedad. Ahí ya perdimos el año porque jugamos con la vida. Los políticos que se roban esta plata están robando en la vida. Incluso instituciones tan serias, que iban tan bien como el Hospital Psiquiátrico del Valle, lo cogió un gobierno y lo manda a la quiebra. Lo recibieron con superávit de 4.000 millones y lo entregaron con un déficit de 12.000. O sea, es tan perversa la corrupción que llega, digamos, a esos niveles. Pero también es, como lo dice el doctor César, la educación, en los niveles educativos. Por Dios, los colegios del distrito de Agua Blanca, públicos, son sumamente precarios en su infraestructura, calidad. Claro, pero es que hoy vemos que por cobertura se están levantando unos, digamos, en otras condiciones. Hay unos por cobertura que dan lástima. La semana pasada visité una amiga que tiene un semillero con niños, muy chévere, me invitó, y hay uno por cobertura desastroso, con vidrios rotos, con los tableros vueltos nada. Uno dice, ¿cómo pueden estudiar en estos espacios? Y cómo esperamos además que esa sociedad, esos jóvenes, pues sean jóvenes que sean productivos a la sociedad. Si lo que invertimos, los problemas de los jóvenes son así, yo siempre digo, eso es como un embudo, son así de grandes. Y la solución y la inversión es el tubito chiquitico para esos jóvenes. Entonces, ¿cómo esperemos que de allí no salgan todos los problemas que hoy tenemos? Pero en último, lo que quería decir es que es corrupción. Y esa corrupción es alimentada de las mismas prácticas diarias de los ciudadanos. Cuando yo busco un amigo para que me salte la fila, para que mire a ver cómo me reduce ese impuesto, o sea, todos en últimas en la sociedad lo practican. Obviamente el Estado es el que pone las reglas y el que debe dar el ejemplo, y es el primero, digamos, en aplicar, vale, en predicar y no aplicar. La corrupción, o sea, la etimología de la palabra corrupción viene del latín, que significa romper, ¿vale? Destruir. El significado es fortísimo. La corrupción no se puede permitir, porque la corrupción rompe la sociedad, rompe al ser humano. Entonces, yo no quiero que quede en el aire que yo estoy de acuerdo con la corrupción, totalmente, a mí me da pavor la corrupción. La falta de ética es una forma de corrupción. La falta de ética en los negocios, la falta de ética en la política, la falta de ética con la familia, porque muchas veces empieza la falta de ética por uno mismo. Eso es corrupción, corromperse a uno mismo, corromper a la familia o corromper a tus vecinos. Pero luego también quería dejar algo que no quiero que quede en el aire, porque tú hablabas de Pablo Escobar. Es decir, una cosa es hacer una actividad económica legal que crea un coste que tiene un coste social, y otra cosa es la delincuencia. O sea, yo no entiendo que alguien delinca y luego haga bien social. Sí que entiendo que una empresa que tenga un coste social intente paliar ese coste social a base de hacer acciones que beneficien a la sociedad. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que tenemos que intentar es que la industria no cree tanto coste social, no cree tantas externalidades negativas, ¿no? Pero es que para mí son dos conceptos totalmente diferentes. Para mí uno es aceptable y lo que tenemos que hacer es que ese coste social sea lo menor posible, y para mí el otro es totalmente inaceptable. Porque la delincuencia lleva a más corrupción, lleva a que el juego de la sociedad se destruya. Pero con una gravedad, para terminar con su línea, que a veces se termina como delincuente al que está cometiendo un acto tipificado como delito en la ley penal, y al corrompido generalmente jamás se le puede aplicar la ley penal, porque es tan corrompido que la sabe hacer muy bien hecha, por acción o por omisión. Entonces terminamos acusando al delincuente y exculpando al corrompido, que se hace el que no las trae. Doctor José Alberto, yo quisiera terminar con algo y que además quiero enlazarlo con la definición que hace el doctor César de corrupción y de romper. Lo más grave, y de pronto las reflexiones que he hecho desde que participo en política con Fajardo, que es un gobernante de Colombia que digamos su bandera es educación y lucha contra la corrupción, y es que la corrupción rompe algo que es muy difícil recomponer, digamos, y es la confianza. Sí. Es la confianza entre ciudadanos para hacer acuerdos, ahí sea para hacer negocios, es la confianza entre ciudadanos e instituciones, Estado o públicas, privadas, y eso en última eso es lo que nos hace que como sociedad no podamos tejer nada, porque no hay confianza, porque hay unos círculos de corrupción
muy, muy graves, que se han roto, digamos, porque hay prácticas consciente o inconscientemente que se han aceptado y que se siguen practicando. Entonces creo que recomponer la confianza es lo que en este país hoy requerimos. Cierre, padre Venancio, con un breve mensaje. 30 segundos. Bueno, la invitación es para que realmente todos nos sintamos comprometidos con la causa, que ante lo que tenga que ver con el bienestar social de todos nosotros, va más allá de los límites de nuestras culturas, religiones, clases políticas, sino que realmente tenemos que poner la mano en el corazón, tener a Colombia por delante y hacer todo lo posible para que realmente cualquier ayuda que se pueda implementar tenga mayores efectos para el bienestar de la sociedad. Muy bien, amables televidentes, estos programas son abrebocas para dejarle a usted el gusto por pensar, por informarse, para decidir siempre en función del bienestar general. Aquí estamos intentando poner sobre la mesa una serie de puntos de vista que el único propósito que persiguen es dejarlo a usted picado, con el interés de preguntarse, hacerse más preguntas difíciles. Cuando uno se hace preguntas difíciles, uno va en el camino correcto. Y cuando uno hace las preguntas correctas, tiene la mitad de la respuesta. El asunto es que a veces no queremos hacernos las preguntas difíciles, o porque queremos negar la realidad, o porque queremos hacernos a la ilusión de que esa realidad agreste y difícil no existe. No, es responsabilidad de todos nosotros organizarnos y defender no solo nuestros derechos, sino los derechos del colectivo social, porque todos somos parte de un organismo vivo que se llama la comunidad. Y este programa y este canal están apostando por la formación de ciudadanía. Sin ciudadanos no hay democracia, hay montonera. Y de lo que se trata es formar ciudadanos. Buenos días.